Bueno, pues hola a todos. Vamos a empezar esta tutoría en la que queremos ver Renacimiento y Barroco, los dos temas que nos tocan esta semana, tema 3 y tema 4. Bueno, los vemos juntos porque además así podemos ver el contraste que hay entre los dos y las diferencias. Lo bueno de la literatura es que a la hora de estudiarla podemos un poco predecir lo que va a venir a continuación. Es decir, si el Renacimiento habla de un cuidado en las formas, de un refinamiento, de un equilibrio, el Barroco va a ser justo lo contrario. Va a ser un recargamiento de las formas, una ausencia total de equilibrio, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a intentar aprendernos los temas por pares, digamos, en pares que son diferentes y por eso sabemos que uno es justamente lo opuesto del otro. A eso le vamos a añadir los autores correspondientes a cada etapa literaria y con eso ya tendríamos el estudio de estos temas. Bueno, vamos a empezar, como os digo, en la página 103. El Renacimiento, ya sabéis, que se produce justo después de la Edad Media, que no se sucede de forma instantánea, o sea, no, la sociedad no se acuesta una noche en la Edad Media y se levanta en el Renacimiento, sino que todo esto conlleva una serie de periodos de transición entre ambos. Bueno, aunque es muy difícil establecer una fecha exacta de inicio y de fin de estas épocas, sí podemos decir que el auge del Renacimiento llega en el siglo XVI. Siempre que hablemos de Renacimiento sabemos que estamos en el siglo XVI, ¿vale? Bueno, como os decía hace un momento, a un periodo literario, el que sea, le sucede otro diferente, opuesto. Entonces, Renacimiento y Edad Media son dos culturas diferentes. El Renacimiento es un periodo en el que la concepción del mundo y de la realidad gira en torno al ser humano, es lo más importante. ¿Vale? Se proyecta esta idea en las obras literarias, en la pintura, en la política, en cualquier tipo de concepción artística, incluso en las costumbres del pueblo, como os decimos aquí. Durante el Renacimiento se van a distinguir tres etapas diferentes. El Prerrenacimiento, ¿vale? En la que se refleja la influencia de Italia y el estudio de los clásicos. El segundo, que coincide con el reinado de Carlos V, las nuevas ideas, y después, durante el reinado de Felipe II, bueno, pues empiezan a aparecer rasgos nacionalistas y religiosos. Bueno, lo de las etapas es simplemente para que sepamos en qué siglo y en qué momento nos estamos situando, pero no hay que aprenderlo de memoria. El punto 1.2.1 sí que es importante, las características del Renacimiento. Como sabemos, sería conveniente memorizar las anotaciones en negrita que os hacemos y poder después argumentarlas. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales? La exaltación de lo humano, como os decía, el hombre el centro de todo. El humanismo, por tanto, será uno de los movimientos culturales más característicos de la época, que defiende esa idea de centralismo del hombre. El individualismo, ya que estamos centrados en el hombre, pues estamos centrados en lo individual, ¿vale? Además, se crean las universidades, se estudia del humanismo, como se llaman entonces. En ellas se enseñaba gramática, retórica, poética, etc. Además, la curiosidad y el espíritu crítico son unas, digamos, actitudes del hombre renacentista, porque se siente muy curioso, se siente, bueno, pues con muchas ganas de investigar los secretos del universo. Nunca antes había interesado tanto qué pasa en el universo como entonces. Será el primer momento en el que se empieza uno a preguntar pues eso, cuando miran al cielo buscando esas nuevas ciencias. Además se estudia el cuerpo humano, también una ciencia nueva y totalmente novedosa, porque en la Edad Media además el cuerpo humano apenas había médicos como tales, no se podía estudiar, el sentimiento religioso no les dejaba investigar ni hacer autopsias. Entonces, cuando llega el Renacimiento comienza ese estudio tanto de la astrología como del cuerpo humano. Bueno, entonces, como hablamos de que la Edad Media fue contrario, ahora tenemos que decir qué diferencias son las que destacan frente al periodo anterior. Hay un contraste sociológico. En el medievo predomina el sistema feudal, donde el señor controla las tierras trabajadas por los vasallos, y esta forma empieza a desaparecer cuando llega el Renacimiento, cuando se conforman las ciudades, las comunidades, y provoca el nacimiento de la burguesía y el desarrollo del comercio y de la industria. El contraste también es cultural, porque la mentalidad burguesa se extiende, un gusto generalizado por el arte, por las obras literarias, por los escritores. Esto antes bueno, en la Edad Media era impensable, porque además la mayoría de la población era analfabeta. Además hay un contraste religioso, porque para el hombre renacentista el mundo refleja la belleza del Creador. No se considera pecaminoso amar, ni lo bello, o sea, todo lo contrario. Es una forma de disfrutar de la creación de Dios, con lo cual no es ese Dios
al que hay que temer, de la Edad Media, y además tampoco le tienen como el centro del universo, la visión teocéntrica, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios a la hora de llegar al examen hay que reflejarlos. La literatura renacentista y el lenguaje literario lo tenemos en la página 106. La característica principal es que es un lenguaje natural, espontáneo y equilibrado. Esas son las palabras claves en el Renacimiento: el equilibrio, la espontaneidad y la naturalidad. Además, hay dos tendencias: la del estudio de los clásicos y la otra que se relaciona con la imitación de poetas como Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿vale? Italianos. El Renacimiento será un movimiento en esencia italiano, entonces los poetas italianos van a ser muy estudiados. La métrica y los poemas que se van a utilizar, bueno, pues tenemos entre los más populares los sonetos, los tercetos encadenados, las octavas reales, las liras y las silvas. La literatura se mezclará con la religión en dos corrientes que serán el ascetismo y el misticismo, de cuyos autores tenemos que conocer un poquito, ¿vale? San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y también Fray Luis de León, ¿vale? Bueno, los géneros literarios, como la lírica, bueno, pues tienen un peso enorme. Además, el propulsor de esta lírica renacentista fue Juan Boscán, y esta influencia italiana, como os decía, se extiende por toda Europa. Las corrientes que se distinguen son dos: la petrarquista y la horaciana. Eso tampoco tenemos que aprenderlo de memoria, simplemente, bueno, pues que están ahí. La novela durante el Renacimiento, la prosa, la narración en prosa es muy extensa, de mucha variedad y de mucho estilo. O sea, se practica desde la novela de caballerías hasta la picaresca. O sea, imaginaos cómo florece la novela en esta época. Tenemos aquí novela pastoril, morisca, cortesana, picaresca, etcétera, ¿vale? La leemos, vemos un poquito y bueno, pues os apuntamos aquí la figura del Lazarillo de Tormes, que más tarde abordaremos. El teatro. Durante el final del siglo XV y principios del XVI, el teatro que tendrá lugar será el palaciego, el que se desarrolla dentro de los palacios, de las cortes, y bueno, pues se tiene como público principal a los reyes y a los nobles. Los poetas escriben autos para las representaciones, que son piezas octosilábicas que versan sobre temas bíblicos y evangélicos sobre todo. Hay un autor que destaca por encima de los demás en este teatro palaciego, que es Lope de Rueda, ¿vale? Esto también, bueno, pues tenemos que saberlo, conocerlo. La épica, que es el otro género. La épica, ya sabéis, género narrativo que se extiende por toda Europa y se imita a los clásicos, aunque también destacan poetas italianos. Bien, ahora viene una parte importante, que son los autores y las obras de esta época. Por un lado, Garcilaso; en segundo lugar, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, y como obra, digamos, característica, el Lazarillo de Tormes. ¿Qué quiere decir con que os reflejemos o pongamos un poco el acento en estos autores, los destaquemos aquí? Pues que si en el examen nos ponen una poesía de Garcilaso o de Fray Luis o de San Juan de la Cruz, o nos ponen un fragmento del Lazarillo, tenemos que saber identificar a qué periodo corresponde. Siempre os diremos la obra a la que pertenece y el autor. Entonces simplemente tenemos que saber que este autor corresponde a esta época y poder argumentar un poquito las características generales de la época, y si sabemos algo del autor y de la obra, mejor que mejor, ¿vale? Garcilaso era un poeta toledano al servicio de Carlos I, es decir, era un hombre de armas y de letras. Era lo que en aquel momento estaba en boga, ser un caballero, pero además tener también manejo en el arte de la poesía. Es el hombre renacentista por excelencia, ¿vale? La mayoría de los poemas, de sus primeros poemas, tratarán el tema del amor, pero a raíz de su amistad con Juan Boscán, pues lo sustituirá por esa lírica italianista. Los temas a partir de entonces van a reflejar sencillez, referencia a estados afectivos, no se centran únicamente en el tema del amor, ¿vale? Esa es la palabra clave de Garcilaso: la sencillez y el estilo refinado. El verso en decasílabo en lugar del octosílabo también es una de las características de esta época. Se abandona esa composición octosilábica de 8 sílabas de la Edad Media y se pasa al endecasílabo, que es el verso estrella del Renacimiento, el verso de moda, ¿vale? Bueno, os dejamos aquí una poesía para que la leáis, un poco veáis su estilo y estudiéis cómo se refleja ese estilo en la poesía. Fray Luis de León era un sacerdote, miembro de una orden religiosa, era un catedrático de universidad, con lo cual tenía una cultura excepcional. Muy buen poeta, inimitable prosista.
Aquí se os refleja que se le acusó de traducir el Cantar de los Cantares, que estaba prohibido, era un texto que estaba en el índice de la Inquisición, y por eso tuvo que pagar. Es encarcelado durante casi 5 años, en los que escribe algunas de sus obras más importantes. Su estilo, bueno, en prosa se sirve de la naturalidad, la sencillez y el buen gusto, ¿vale? El estilo poético, en primer momento se observa un notable influjo de Petrarca, del petrarquismo, y después se interpreta esto como un mero entrenamiento, ¿no? O sea, no corresponden los versos más importantes del poeta. Es después cuando encuentra su verdadero estilo, y los aspectos que refleja son el amor a la vida sencilla, el desdén de los bienes terrenales y el anhelo de la vida celestial. Bueno, hay varias etapas que os preguntamos en los ejercicios, que son antes de ser encarcelado, en prisión y después de prisión. Este poeta utiliza mucho el simbolismo. Sus símbolos suelen tener un sentido positivo o negativo. Podéis leer perfectamente aquí lo que significa la poesía de este autor. Y es muy importante el último párrafo de esta parte que estamos viendo, porque lo más importante de estos símbolos es que hay que interpretarlos de dos formas, en el sentido literal de la palabra y en el figurado, ¿vale? O sea que, como os decimos aquí, algunas veces la palabra noche se refiere a la paz que se espera en el cielo, y sin embargo también se refiere a la noche como el elemento de la naturaleza que ve desde la cárcel, ¿vale? Os hablamos un poquito de los rasgos, de la métrica, de que su estrofa predilecta es la lira, ¿vale? Y os dejamos incluso una poesía para que lo podáis ver. Con San Juan de la Cruz pasa lo mismo. Hacemos un estudio primero. También fue un sacerdote, esta vez de la Orden de las Carmelitas, muy amigo de Santa Teresa, que como sabéis es también de esta orden. Y bueno, pues sus poesías se encasillan dentro del género de la literatura mística, esa en la que se pretende un conocimiento puro e intenso sobre Dios, ¿vale? Bueno, su métrica se refiere al verso castellano, coplas, redondillas, romances, etc. Y su único y principal tema trata de la relación de amor entre el amado y la amada, o lo que es lo mismo, entre Dios y el alma humana. Bueno, pues lo mismo, podemos leer un poquito su poesía, os dejamos aquí una composición, y ahora por último vamos a pasar a revisar la obra anónima del Lazarillo de Tormes. Es una obra muy conocida, que habréis leído probablemente, aunque sea fragmentos, en algún momento de vuestra vida, o sea que es muy importante además en nuestra literatura, y en muchos exámenes, muchos años, nos la hemos encontrado en el examen. Entonces, bueno, pues tenedla en cuenta, ¿vale? El Lazarillo es una de las novelas más importantes, como os decía, no solo porque introduce el género de la picaresca, sino porque supone un paso más hacia lo que conocemos como novela moderna. Es una obra de transición entre épocas literarias. Bueno, se conocen varias ediciones, en concreto se publicaron 3, se convirtió después en un libro prohibido por la Inquisición y tuvo que pasar mucho tiempo para que volviera a editarse. El autor, bueno, pues siempre se ha acordado que es anónimo, aunque hay referencias sobre el autor, son muy pocas, y todas están basadas en especulaciones, por lo tanto se le ha declarado anónimo y es como comúnmente se le conoce. Hay muchas alusiones satíricas a los clérigos, hay críticas hacia las costumbres eclesiásticas, en fin, la verdad que es una obra muy interesante y muy fácil de leer. El pícaro es la figura principal, el lazarillo, digamos, Lázaro, en el que el propio narrador cuenta sus aventuras a lo largo de su vida, ¿vale? Ha caído en deshonra, que eso es lo que nos intenta explicar, y nos cuenta cómo se ha desarrollado su vida. En estas aventuras vemos que hay mucho realismo y verosimilitud. Aparece el pícaro, que en realidad es muy desgraciado y que para sobrevivir tiene que agudizar su ingenio. De ahí que tengas que ser pícaro. De ahí el nombre de novela picaresca, ¿vale? Las características de esta novela son el carácter autobiográfico, claro, el abandono del hogar por parte del protagonista, el hecho de que tenga que robar, de convertirse en un ladrón para poder comer y sobrevivir, la continua intención de ascender en la escala social, aunque es imposible, el tema de la deshonra, y también, bueno, pues la concatenación de todo esto con hechos reales o que quieren incurrir y quieren parecerse a la vida real, ¿vale? Nunca van a surgir hechos fantásticos. La obra se estructura en 7 capítulos, en los que, como os decimos aquí, os dejamos el contenido de cada uno, y el estilo que tiene es, una vez más, natural, simple, expresiones populares, refranes de la época, un lenguaje claro, ¿vale? Y con mucha descripción, porque así nos da mayor sensación de realismo, mayor sensación de verosimilitud. Entonces, las descripciones serán muy detalladas y muy minuciosas. Además, el último detalle que os queremos dejar de esta obra es que
hace uso de relatos populares que el escritor ha adaptado en su obra. Por eso tiene un carácter folclórico, porque tira de la tradición y de la cultura popular y la incluye en la obra, ¿vale? Bueno, a continuación veríamos los ejercicios de autoevaluación, que como os digo siempre pueden ser posibles preguntas de examen, ¿vale? Así que estudiadlos bien, intentadlos hacer sin ayuda del temario y comprobar las soluciones para ver qué tal os ha ido. Vamos a pasar a ver el tema 4 del barroco. Siempre lo mismo, el barroco, la introducción, las características principales y los géneros literarios de la época, ¿vale? Pues vamos a verlo. Bueno, al igual que en otros periodos, la literatura del barroco se ve influenciada por diferentes acontecimientos sociales. Claro, la literatura lo que tiene es que está envuelta en la sociedad y en la actualidad del momento. Entonces no se puede separar. Por eso os contamos un poquito de historia. Con la decadencia de España es la época con la que coincide el barroco, con la pérdida de la hegemonía en Europa. Además se une a esto una crisis de agricultura, de comercio, lo que origina un sentimiento de resignación y abandono muy generalizado en la sociedad. Se exalta la vida humana, típica del Renacimiento, pero desaparece cuando llega el barroco, porque se transforma todo ese, todo ese gusto por el refinamiento, por el hombre y demás, se transmite en una conciencia pesimista. El ciudadano se siente desengañado con la realidad. Por lo tanto, el arte que va a buscar pues, formas muy exageradas, muy retorcidas, y que evadan un poco de esa realidad que se está viviendo. Proliferan muchísimos autores que presentan un estilo, temática y vocabulario particulares. Entonces, lo que podemos dar como características principales son esa transformación del lenguaje, ¿no? La tranquilidad, el refinamiento, el equilibrio del Renacimiento se transforma en expresiones complicadas, ambiciosas, difíciles del barroco. Para ello se van a utilizar muchísimas figuras literarias, metáforas, elipsis, antítesis, etc. El conceptismo y el culteranismo son dos corrientes del barroco en las que basan, por ejemplo, la primera en el contenido como punto de partida, es decir mucho con muy pocas palabras. En cambio, el culteranismo, digamos que se deriva del conceptismo, aunque se trata de algo un poco contrario. A través de ella se quiere conseguir desplazar a los lectores que no tengan un determinado nivel cultural, utilizando la poesía oscura e incomprensible. Es decir, el culteranismo, como su nombre indica, de cultura, de culterano, digamos que quiere ser solamente comprendida y creada para el público culto, excesivamente culto, ¿vale? Bueno, esto simplemente con que tengáis una idea general nos sirve, ¿vale? Que tengáis una idea general de lo que era. Los temas principales, pues ¿cuál van a ser? Pesimismo, del que se impregna el ciudadano por esa situación económica y social, contradicciones, se considera el mundo como un caos donde nada tiene sentido, en fin. A pesar de todo ese sentimiento de desengaño por la vida y la decadencia, la creación literaria no fracasa, sino que vivimos el siglo de oro de nuestra literatura. Surgen autores como Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo y Calderón, que son, entre otros, los grandes de nuestras letras. Los géneros literarios que se cultivan son la novela, como os decimos aquí. Durante el barroco se vio el tema de la picaresca y ahora, digamos que lo que surge es otro tipo de obras, es como un paso más en la picaresca, con Quevedo y su Buscón, por ejemplo. Y como os decimos aquí, la novela picaresca tiene un importante auge en el barroco, se desarrolla muy bien y tiene uno de los autores más famosos de nuestras letras como protagonista, que es Quevedo. Bueno, El Quijote es una de las obras más importantes de nuestra literatura, ¿vale? Os dejamos aquí toda la información que necesitáis para los que no habéis leído la obra y los que la habéis leído, pues tener un poquito esa idea de lo que significa esta obra en nuestra literatura. Os dejamos lo que viene siendo la división en partes, los personajes más famosos, más estudiados por la crítica y por los estudiosos de este tema. Y lo que os recomiendo es que le hagáis una lectura a este apartado muy minuciosa, que os hagáis vuestro esquema sobre el estilo, sobre los personajes y podáis responder a preguntas en el caso de que se produzcan en el examen, ¿vale? Bueno, pasamos a la lírica. La primera generación de poetas del barroco se dedicará a elaborar los denominados villancicos. Son canciones populares, como sabéis, y bueno, pues aparecerán muchos poemas satíricos.
Autores que van a desarrollar este género, Góngora y Quevedo. La lírica del barroco es muy variada, como os decíamos, y destacan los poemas satíricos, el romancero nuevo, las jácaras y los poemas que tienen que ver con la mitología y la naturaleza. ¿Vale? Os dejamos un estudio de la vida y la obra de Góngora, de su carácter contradictorio, seco, orgulloso, inconformista y escéptico. Conjuga el conceptismo y el culteranismo, con lo que podéis suponer que es un autor muy culto. Muchos poemas son de difícil comprensión, o sea, son poemas de una calidad elevadísima en cuanto a metáfora y a sentido figurado. Os dejamos también un estudio de su métrica y de sus principales obras, ¿vale? No quiero que os aprendáis todas las obras de los autores ni todas las características, simplemente que si nos aparece en el examen sepamos encuadrarlo en la época adecuada y sepamos definir un poquito su estilo, ¿vale? Lo que ha sido su paso por nuestra historia literaria. Bien, vamos a ver el siguiente autor, que es Quevedo, lo tenemos en la página 133. Y bueno, pues también cultiva muchos géneros, como hacía Góngora. Tiene también ese espíritu contradictorio, una personalidad que refleja la crisis que España está sufriendo. Y bueno, pues lo principal de este autor es que, aparte de incluir relatos satíricos, incluye narraciones históricas y poemas amorosos, ¿vale? Tiene varios tipos de prosa, en poesía también la cultiva, en fin. Estamos hablando de autores que no son como los que hemos visto hasta ahora, que se centran en un único género, sino que son autores polifacéticos que cultivan muchísimos géneros y que tienen muchísimas obras a sus espaldas, ¿vale? Bueno, pues igual lo vemos, lo revisamos en casa y hacemos una lectura y unos esquemas en los que tengamos lo más importante, ¿vale? Seguimos avanzando en nuestro estudio y llegamos al teatro. Al teatro y al gran Lope de Vega, que es uno de los autores más importantes, por no decir el que más. Daos cuenta que en su obra, como os decimos aquí, escribe alrededor de 1500 comedias. Imaginaos la gran capacidad creativa y por qué cuando hablamos de Lope de Vega tenemos que hacerlo siempre con letras de oro, porque realmente es un autor que escribió mucho y la mayoría de lo que escribió se representó en los teatros y además era, pues como deciros, cuando había una obra de Lope, ya con eso vendía, ¿no? Es como cuando tenemos un actor famoso en una película, ¿no? Pues esto era igual, en la época, ¿vale? Adaptado a la época, pero cuando era de Lope, la comedia, se vendían las entradas de una manera impresionante, ¿vale? O sea que había lleno, casi siempre para ver a Lope de Vega. Imaginaos en la repercusión que tuvo y por eso hoy se le considera uno de los grandes de nuestra literatura. La comedia es lo que tenemos que conocer con Lope, porque, bueno, pues cuando la comedia clásica del 16 se dividía en 3 jornadas, pues resulta que se desarrolla un tipo de comedia nuevo, lo que llamó la comedia nueva, ¿vale? Entonces, antes el planteamiento inicial de la trama era obligatorio, después la intriga o nudo y después el desenlace, ¿vale? Con Lope todo esto va a cambiar y va a presentar variedad en las unidades de lugar y tiempo, en la diversidad de acción, se alternará lo trágico y lo cómico, es decir, todo esto que la literatura clásica pues no admitía, Lope lo rebasa, inventa nuevos límites y nuevas normas para la comedia y consigue el éxito. Bueno, pues aquí os dejamos también los temas principales, que eran históricos, costumbristas, de honor y de honra. También había comedias mitológicas, de magia, etc. Los personajes, el estilo que Lope adoptaba. Y por último vamos a ver a Calderón de la Barca, que es un autor diferente, muy, muy diferente a Lope. Tiene un carácter también pesimista, sombrío, digamos que en la línea de Góngora y Quevedo. Y además es un protector a ultranza de los valores tradicionales. Sus obras más importantes serán los autos sacramentales. Además tendrá dramas muy conocidos como El alcalde de Zalamea o La vida es sueño. Y bueno, pues como os decimos, la producción literaria incluirá comedias de enredo, dramas y demás, pero sobre todo, lo más importante, los autos, ¿vale? El estilo, pues claro, podemos hacer referencia a 2 épocas. La primera influida por Lope y la segunda de mayor madurez, con un peso mucho más grande de lo ideológico y lo simbólico. ¿Cuál es la principal dificultad de este tema? Que hay muchos autores y que además, aparte de haber muchos, cada uno cultiva muchísimos géneros y nos encontramos con que hay muchas obras que destacar. Mi consejo para vosotros es que nos aprendamos o nos hagamos un esquema de cada tema con los autores principales y las características principales, es decir, 4 o 5 guioncitos con las características. Además, esas obras que os marcamos en cada autor
con negrita, pues también deberíamos conocerla, ¿vale? Como en este caso, ¿veis? Que os marcamos el alcalde de Zalamea o la vida y sueño, ¿vale? Simplemente, de verdad, el examen consistirá, cuando se refiere a la parte de literatura, en saber si sois capaces de conocer las características de una época literaria, conocer algún autor principal de esa época y conocer también el estilo o la manera de escribir de ese autor, ¿vale? Ya sé que hay mucho que memorizar, os van a ayudar a aprender todo esto, los ejercicios de autoevaluación y bueno, para cualquier cosa que no hayáis entendido o que necesitéis ampliar, pues ya sabéis, me contactáis conmigo y lo vemos, ¿vale? La semana que viene veremos el tema 5, la ilustración, ¿vale? Ya avanzaremos muchísimo en nuestro estudio de la literatura. Como veis, estamos prácticamente al final de la evaluación. Os recuerdo que el examen será el día 26, ¿vale? Entonces, para el siguiente día, para la siguiente semana, me gustaría que pudierais preparar eso, el tema 5 de la ilustración, que será el último de nuestra evaluación, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya servido de ayuda y que podáis llevar el estudio al día. Y bueno, os espero a todos en el examen del día 26. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.